¿Sabías que en menos de 72 horas un solo anuncio político acaba de transferir $2 billones de las manos de Estados Unidos hacia Europa y que este movimiento podría acabar con el dominio del dólar que hemos conocido toda la vida? Lo que voy a contarte hoy no es teoría, no es especulación, es algo que acaba de suceder y que casi nadie está entendiendo correctamente. Y al final de este video te voy a revelar exactamente qué empresas mexicanas y qué sectores de nuestra economía van a sufrir las consecuencias más brutales de esta decisión. Pero antes, déjame preguntarte algo. ¿Realmente crees que México puede mantenerse al margen cuando el orden mundial que conocíamos se desmorona en cuestión de días? Porque lo que acaba de pasar con la OTAN no es solo un problema gringo. Es un problema que va a golpear tu bolsillo, tus inversiones y el futuro económico de este país. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la mayoría de los mexicanos ni siquiera se han dado cuenta. Soy Warren Buffett y esto es La Zona de Warren. Déjame contarte lo que pasó. Hace apenas unos días, el presidente Trump hizo algo que todos los expertos decían que era imposible. Algo que ningún gobierno americano, ni republicano, ni demócrata, se había atrevido a hacer en 75 años. Retiró a Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Canceló la OTAN, así nomás. Y lo hizo con todo el show que ya conocemos. Dijo que Europa había estado viviendo de gorra durante décadas, que no pagaban lo que les tocaba, que Estados Unidos estaba haciendo el tonto que pagaba la cuenta de la seguridad de todos. Prometió que esta decisión iba a obligar a Europa a respetar el poder americano. América primero, América fuerte, América no necesita a nadie. ¿Te suena familiar ese discurso? Pero aquí está lo que Trump no entendió, y esto es crucial para entender lo que viene. Europa dejó de contar con la confiabilidad americana hace años. Mucho antes de este anuncio, ya estaban preparando el plan B. ¿Y sabes por qué esto nos debe importar a los mexicanos? Porque cuando el socio comercial más grande de México pierde influencia global, cuando el dólar empieza a tambalearse, cuando las cadenas de suministro se reconfiguran, nosotros no quedamos ilesos. Somos parte del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Dependemos del comercio con Estados Unidos para el 80% de nuestras exportaciones. Y ahora resulta que nuestro principal socio acaba de cometer uno de los errores geopolíticos más grandes de la historia moderna. Ahora bien, yo llevo décadas invirtiendo en mercados que atraviesan crisis. He visto colapsos de monedas, he visto sectores enteros reescribirse de la noche a la mañana, he visto terremotos geopolíticos que todos decían iban a destruir los mercados y luego vi cómo el dinero inteligente se reposicionaba mientras todos los demás entraban en pánico. He aprendido que la pregunta más importante no es qué acaba de pasar, la pregunta es ¿qué va a pasar 72 horas después cuando el humo se disipa y finalmente puedes ver quién estaba preparado y quién no? Y eso es exactamente donde estamos ahora, 72 horas después del anuncio. Y lo que está emergiendo no es caos, es algo que Trump nunca anticipó. Es el tipo de claridad que separa a los líderes que entienden el poder estructural de aquellos que solo entienden de ratings de televisión. Déjame contarte lo que noté primero. Cuando abrieron los mercados, la mañana después del anuncio, observé muy cuidadosamente las acciones de defensa europeas. La sabiduría convencional, el tipo de análisis que escuchas en los noticieros y en las conferencias de prensa de la Casa Blanca, decía que estas acciones deberían haberse desplomado. La lógica en la que el equipo de Trump estaba confiando parecía simple. Las compañías de defensa europeas dependen de asociaciones con Estados Unidos, de transferencias de tecnología americana, de garantías de seguridad americanas. Quitas a Estados Unidos de la ecuación y Europa entraría en pánico. Vendrían rogando, aceptarían cualquier término que Trump exigiera. Rheinmetall, Thales,
Buy Systems, Leonardo, SAP. Los analistas estaban prediciendo caídas del 10%, tal vez 15%. Los fondos de pensiones se preparaban para la carnicería. Los vendedores en corto se posicionaban para el colapso y el gobierno de Trump estaba observando estas acciones, esperando a que Europa parpadeara. Y luego abrió el mercado. Estas acciones cayeron 2%, tal vez 3% en algunos casos. Y luego pasó algo que nadie en la Casa Blanca esperaba. Para el mediodía se habían recuperado. Algunas de ellas cerraron más alto de lo que habían abierto. ¿Entiendes lo que significa esto? Piensa en eso por un momento. La alianza militar más grande de la historia acaba de disolverse. La protección americana acaba de desaparecer y las acciones de defensa europeas apenas se inmutaron. Eso no es lo que se ve cuando hay pánico. Eso no es lo que se ve cuando hay incertidumbre. Eso es lo que se ve cuando hay preparación. Eso te dice que alguien en algún lugar sabía algo que Trump no sabía. Eso te dice que esta historia no comenzó hace 72 horas en el Jardín de las Rosas. Comenzó hace meses, tal vez años, en cuartos a los que Trump nunca tuvo acceso. Y esa debería haber sido su primera advertencia, porque lo que pasó después es donde esta historia deja de ser sobre diplomacia y empieza a ser sobre la transferencia más grande de poder económico y militar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y si no estás prestando atención a esto, si crees que esto es solo otro ciclo de noticias que se va a olvidar en una semana, te vas a perder una de las reestructuraciones más significativas del capital global en toda tu vida. Ayer, mientras los medios americanos todavía estaban procesando el shock, mientras los senadores republicanos que habían aplaudido el retiro de repente guardaban silencio, mientras los propios asesores de Trump supuestamente trataban de entender qué acababan de desencadenar, Europa hizo un anuncio, no una propuesta, no una cumbre, no una discusión sobre posibilidades futuras. Un anuncio de algo que ya estaba construido, ya estaba financiado, ya estaba operativo. Lo llamaron la Unión de Defensa Europea. $2 billones. Déjame decirlo otra vez para que entiendas la escala. $2 billones, no propuestos durante la próxima década, no contingentes a aprobaciones parlamentarias, estructurados, financiados y listos para desplegarse ahora mismo. Una estructura de comando integrada que no necesita aprobación americana. Sistemas de adquisición unificados que no dependen de tecnología americana. Cadenas de suministro domésticas que evitan completamente a los contratistas americanos. Pero aquí está la parte que debería aterrorizar a cualquiera que pensó que el movimiento de Trump fue estratégico. Europa no solo construyó una alianza europea, construyeron una global. Invitaron a Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia y Noruega a unirse como socios completos, no como observadores, no como miembros secundarios. Socios completos con el mismo acceso, los mismos derechos de adquisición, el mismo poder de decisión que Alemania o Francia. Piensa en lo que eso significa. El mayor desarrollo militar industrial desde la Segunda Guerra Mundial acaba de lanzarse y no incluye a Estados Unidos. Y los contratistas de defensa americanos, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics, acaban de perder acceso a un mercado que han dominado durante 75 años. Un mercado que vale billones. Un mercado que mantuvo la innovación de defensa americana por delante de todos los demás. Se fue, no por competencia, porque Trump se lo entregó en bandeja de plata. ¿Crees que esto solo afecta a los gringos? Ahora, tal vez te estés preguntando cómo es esto posible, cómo estructuras $2 billones en 72 horas. Y esa es la pregunta que debería decirte todo sobre qué tan completamente Trump malinterpretó la situación. No puedes, no estructuras $2 billones durante un fin de semana.
No coordinas 8 gobiernos en 3 días. No construyes sistemas de comando integrados y marcos de adquisición unificados mientras todos todavía están leyendo los titulares. Europa había estado preparando esto calladamente, metódicamente, mientras Trump amenazaba con dejar la OTAN, mientras exigía pagos más altos, mientras trataba a los aliados como clientes de una red de extorsión. Europa estaba construyendo la alternativa, estaban haciendo los números, estaban negociando con socios, estaban estructurando el financiamiento, estaban haciendo todo lo necesario para asegurarse de que cuando Estados Unidos finalmente se fuera, Europa no iba a rogar, iban a seguir adelante. Y el retiro de Trump no los sorprendió, los liberó. Déjame explicarte qué quiero decir con eso, porque aquí es donde las implicaciones económicas se vuelven inevitables. Durante años, los líderes europeos habían querido construir capacidades de defensa independientes. Querían reducir la dependencia de los sistemas de armas americanos. Querían control sobre sus propias decisiones de seguridad. Pero no podían, no mientras la OTAN existiera. Porque la estructura de la OTAN significaba que cualquier iniciativa de defensa europea importante tenía que coordinarse con Washington, tenía que usar sistemas americanos, tenía que integrarse con estructuras de comando americanas. Europa estaba encerrada en el dominio militar americano, no porque lo eligieran, sino porque la arquitectura de la alianza hacía que la independencia fuera casi imposible. Trump acaba de abrir esa puerta. Y Europa la atravesó tan rápido que está claro que habían estado esperando con las maletas ya empacadas. Ahora, hablemos de lo que esto significa para los contratistas de defensa americanos. Porque aquí es donde las implicaciones del mercado se vuelven imposibles de ignorar. Durante 75 años, la OTAN garantizó a las compañías de defensa americanas acceso a las adquisiciones europeas. Cuando Alemania compraba aviones de combate, compraban americanos. Cuando Polonia mejoraba tanques, compraban americanos. Cuando Italia necesitaba sistemas de misiles, compraban americanos. No siempre, pero abrumadoramente. Porque los requisitos de interoperabilidad de la OTAN significaban que todos tenían que usar sistemas compatibles. Y Estados Unidos definía la compatibilidad. Eso acaba de terminar permanentemente. La Unión de Defensa Europea no requiere interoperabilidad americana, requiere interoperabilidad europea. Eso significa que cuando Alemania compre aviones de combate ahora, van a comprar de Airbus o Dassault. Cuando Polonia mejore tanques, van a comprar de Rheinmetall. Cuando Italia necesite sistemas de misiles, van a comprar de Leonardo. Y los países socios, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, ya no están atados a sistemas americanos tampoco. Pueden comprar europeo, pueden comprarse entre ellos. Tienen opciones que no tenían hace una semana y aquí es donde se pone peor para las compañías americanas. El gasto en defensa europeo está a punto de explotar. No estamos hablando de aumentos modestos. Estamos hablando del mayor desarrollo de defensa sostenido en la historia europea. 2 billones de dólares es solo el compromiso inicial. Los analistas ya están proyectando que esto podría crecer a 4 o 5 billones durante la próxima década. Y las compañías americanas acaban de quedar fuera de todo eso. Déjame darte algunos números para que entiendas la escala de lo que acaba de pasar. El año pasado, los contratistas de defensa americanos exportaron aproximadamente 90.000 millones de dólares en armas y sistemas a países de la OTAN. 90.000 millones. Eso no es ingreso total. Eso es solo exportaciones a aliados. Y ese número estaba creciendo. Se proyectaba que alcanzaría 120.000 millones dentro de 5 años. Esas proyecciones acaban de volverse inútiles, porque no se trata solo de contratos actuales, se trata de los futuros, se trata de la próxima generación de casas,
la próxima generación de drones, la próxima generación de defensa antimisiles. Todo eso se suponía que sería tecnología americana vendida a compradores europeos. Ahora es tecnología europea vendida a compradores europeos. Y los costos de desarrollo, el financiamiento de investigación, los ciclos de innovación en los que las compañías americanas estaban contando para mantenerse por delante de China, ese financiamiento acaba de cortarse. ¿Ves cómo esto nos afecta hasta a los mexicanos? Nuestras empresas automotrices, nuestras maquiladoras, nuestra industria aeroespacial, todas están integradas en cadenas de suministro que dependen de la estabilidad del mercado americano. Cuando los contratistas de defensa americanos pierden 90,000 millones de dólares en ingresos, cuando Boeing tiene que recortar producción, cuando Lockheed reduce contratos, ¿quién crees que sufre primero? Los proveedores, los subcontratistas, las empresas mexicanas que fabrican componentes, que ensamblan partes que dependen de esos pedidos para mantener sus plantas abiertas. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Estados Unidos dejara de ser el centro del mundo? Pero aquí está lo que hace que esto sea aún más significativo. Esto no es solo sobre defensa, es sobre tecnología, porque los sistemas de defensa modernos no son solo armas, son sistemas de inteligencia artificial, son materiales avanzados, son capacidades cibernéticas, son tecnologías que se derraman hacia sectores civiles, hacia aeroespacial, hacia computación, hacia manufactura. Durante 75 años, el dominio de Estados Unidos en tecnología civil fue parcialmente subsidiado por el gasto en defensa. La razón por la que Silicon Valley existe es porque los contratos de defensa financiaron la investigación temprana que se convirtió en Internet, GPS, microprocesadores. Cuando cortas a las compañías americanas del gasto de defensa europeo, no solo estás cortando ingresos, estás cortando el ecosistema de investigación que mantiene a la tecnología americana adelante. Y Europa lo sabe. Por eso estructuraron la Unión de Defensa Europea de la manera en que lo hicieron. No solo están construyendo armas, están construyendo un ecosistema tecnológico que compite con Estados Unidos en todos los sectores avanzados. Y lo están haciendo con una ventaja inicial de 2 billones de dólares que Trump acaba de entregarles. Ahora, hablemos de lo que esto significa para el dólar, porque aquí es donde las implicaciones a largo plazo se vuelven genuinamente preocupantes. Durante décadas, el dominio del dólar en las finanzas globales fue apoyado por 3 pilares: la economía masiva de Estados Unidos, el control americano de los mercados energéticos globales y el papel de Estados Unidos como garante de seguridad para el mundo desarrollado. Trump acaba de patear el tercer pilar. Aquí está cómo funciona cuando los países dependen de Estados Unidos para defensa, mantienen dólares, porque las adquisiciones de defensa ocurren en dólares, porque la ayuda militar ocurre en dólares, porque toda la arquitectura de relaciones de seguridad estaba denominada en dólares. Eso creaba demanda constante por la moneda, lo que la mantenía fuerte, lo que mantenía los costos de préstamo americanos bajos, lo que permitía a Estados Unidos tener déficits masivos sin consecuencia. Pero cuando Europa construye una estructura de defensa independiente, no necesitan mantener tantos dólares. Pueden adquirir en euros, pueden financiar en euros. Sus países socios pueden comerciar con ellos en euros o yenes o yuanes. Y lentamente, gradualmente, la demanda estructural por dólares que ha sustentado el poder americano desde la Segunda Guerra Mundial comienza a erosionarse. Y aquí es donde México tiene que despertar.
porque el 70% de nuestras reservas internacionales están en dólares. Nuestro Banco de México mantiene más de 200,000 millones de dólares en reservas. Si el dólar empieza a perder su estatus de moneda de reserva dominante, si la demanda global por dólares disminuye, el valor de nuestras reservas cae, la capacidad de México para defenderse contra crisis financieras se debilita y el peso, que ya es volátil, se vuelve aún más vulnerable. No estamos hablando de que el dólar colapse la próxima semana. Estamos hablando de un cambio a largo plazo en la arquitectura de las finanzas globales, el tipo de cambio que sucede lentamente y luego de repente. Y dentro de 50 años, los historiadores podrían señalar el retiro de Trump de la OTAN como el momento en que el dominio del dólar comenzó su inevitable declive. Suscríbete si te gusta el video, porque en Zona de Warren aprenderás todo sobre finanzas y economía que realmente importa para tu bolsillo y tu futuro. Ahora quiero profundizar en algo que la mayoría de los analistas están completamente pasando por alto. Los países socios que acaban de unirse a la Unión de Defensa Europea: Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, Noruega, en la superficie parecen adiciones naturales. Aliados democráticos, economías avanzadas, industrias de defensa establecidas. Pero cuando miras más de cerca, ves algo más calculado, algo que revela qué tan estratégicamente Europa enfocó esto. Canadá les da acceso a minerales de tierras raras y materiales avanzados que anteriormente estaban dominados por proveedores americanos. Japón trae manufactura de semiconductores e ingeniería de precisión que es esencial para sistemas de armas modernos. Corea del Sur ofrece capacidad de construcción naval y tecnología de misiles que rivaliza con cualquier cosa que Estados Unidos produce. Australia proporciona minerales críticos y posicionamiento geográfico en el Indo-Pacífico. Noruega trae experiencia ártica y recursos energéticos. Cada uno de estos países llena un vacío específico en la cadena de suministro. Y nota lo que falta: ningún país que sea económicamente dependiente de China. Ningún país con gobiernos autoritarios. Ningún país que le daría a Estados Unidos palanca para interrumpir la alianza a través de presión económica. Europa no solo invitó socios, los eligieron específicamente para minimizar la influencia americana sobre el futuro de la alianza. Y hay algo más sucediendo aquí que es incluso más significativo. Cada uno de estos países ha estado frustrado con la confiabilidad americana en años recientes. Canadá ha enfrentado las amenazas comerciales de Trump. Japón ha cuestionado el compromiso de Estados Unidos con el Pacífico. Corea del Sur ha estado preocupada por la disposición de Estados Unidos de mantener presencia de tropas. Australia ha visto la política exterior americana oscilar salvajemente entre administraciones. Estos no son países que Europa tuvo que convencer. Estos son países que ya estaban buscando alternativas a las garantías de seguridad americanas. Trump no solo creó una oportunidad para Europa, creó una oportunidad para cada aliado americano que haya estado nervioso por nuestra confiabilidad. Y Europa les dio a todos una salida al mismo tiempo. ¿Te has dado cuenta de cómo México quedó fuera de esta ecuación? Ahora hablemos de las bases militares, porque aquí es donde las consecuencias prácticas inmediatas empiezan a golpear. Estados Unidos actualmente opera más de 70 instalaciones militares a través de países europeos de la OTAN. Ramstein en Alemania,
Aviano en Italia, Incirlik en Turquía, RAF Lakenheath en el Reino Unido. Estas no son solo presencias simbólicas, son centros logísticos, son bases de operaciones avanzadas, son la infraestructura que permite a Estados Unidos proyectar poder hacia el Medio Oriente, hacia África, hacia Asia Central, y cada una de ellas existe por acuerdos de la OTAN, acuerdos que acaban de volverse nulos. Ahora, Europa no ha anunciado nada todavía sobre cierres de bases, pero no necesitas un anuncio para entender lo que viene. Cuando construyes una estructura de defensa independiente, no necesitas que el ejército de otro país ocupe tu inmueble más estratégico. Dale 6 meses, tal vez un año. Los gobiernos europeos van a empezar a plantear preguntas sobre términos de arrendamiento, sobre costos, sobre si estas bases sirven intereses europeos o solo americanos. Y cuando esas preguntas empiecen a hacerse públicamente, cuando políticos nacionales en Alemania o Italia empiecen a hacer campaña diciendo ¿por qué estamos albergando tropas extranjeras cuando tenemos nuestra propia unión de defensa? La presión para renegociar se vuelve abrumadora. Mejor caso, Estados Unidos enfrenta costos dramáticamente más altos para mantener estas bases. Peor caso, perdemos acceso por completo. Y perder esas bases no solo lastima las capacidades militares americanas, devasta las economías locales que se han construido alrededor de ellas, decenas de miles de contratistas americanos, empleados civiles y miembros del servicio estacionados en Europa. Comunidades en casa que dependen de esos puestos en el extranjero, compañías de defensa que mantienen el equipo en esas bases. Estamos hablando de cientos de miles de empleos a través de todo el ecosistema. El retiro de Trump no solo cambió la estrategia militar, puso en riesgo una porción masiva de la economía de defensa americana. Pero déjame traer esto de vuelta a algo más inmediato, porque sé que la mayoría de ustedes se están preguntando qué significa esto para sus inversiones ahora mismo, hoy, en portafolios que realmente manejan. Primero, las acciones de defensa americanas van a enfrentar presión sostenida. No un colapso, pero una revalorización a largo plazo. Estas compañías acaban de perder acceso a uno de sus mercados de crecimiento más grandes. Wall Street no ha absorbido eso completamente todavía. Estás viendo algo de volatilidad, claro, pero dale 6 meses. Cuando las llamadas de ganancias empiecen a reconocer contratos cancelados y proyecciones de ingresos revisadas, cuando la guía se recorte para el año fiscal 26 y más allá, vas a ver valuaciones ajustarse a la baja significativamente. Si estás sobreponderado en Lockheed, Raytheon, Northrop, la división de defensa de Boeing, ahora es el momento de empezar a rebalancear, no vendiendo en pánico. Reducción estratégica. Segundo, las acciones de defensa europeas acaban de convertirse en tenencias legítimas a largo plazo, y me refiero a tenencias de una década. Rheinmetall, Thales, BAE Systems, Leonardo, Saab. Estas compañías están a punto de experimentar crecimiento de demanda que no han visto desde la Guerra Fría. $2 billones no se gastan en un año. Se gastan durante una década, tal vez más. Ese es crecimiento de ingresos sostenido con contratos respaldados por el gobierno. Ese es exactamente el tipo de visibilidad por la que los inversionistas de valor pagan primas. Y ahora mismo, antes de que Wall Street revalúe completamente estas oportunidades, todavía puedes entrar a valuaciones razonables. Tercero, observa el euro. He estado rastreando mercados de divisas durante más de 50 años
Y puedo decirte que lo que estamos a punto de ver es un cambio estructural en la demanda. Cuando construyes un ecosistema de defensa de 2 billones de dólares denominado en euros, creas demanda persistente por la moneda. Cuando los países socios empiezan a mantener más reservas en euros para participar en ese ecosistema, la demanda aumenta más. Cuando los contratos de adquisición se firman en euros en lugar de dólares, el cambio se acelera. El euro ha estado subvaluado en relación con los fundamentos económicos durante años, parcialmente porque los mercados asumían que la seguridad europea siempre dependería de Estados Unidos. Esa suposición acaba de morir. Observa la fortaleza del euro durante los próximos 18 a 24 meses. No picos dramáticos, sino apreciación constante. Cuarto, la cadena de suministro de defensa está a punto de ver inversión europea que supera cualquier cosa que hayamos presenciado en décadas. Compañías de materiales avanzados, procesadores de tierras raras, manufactura de precisión, empresas de ciberseguridad, productores de semiconductores. Cualquier compañía posicionada en la cadena de suministro que alimenta la producción de defensa va a ver sus libros de pedidos llenarse rápido. Y esta no es demanda especulativa. Esta es demanda de contratos de múltiples años respaldados por el gobierno. El tipo más confiable. Mira empresas como Hensoldt en Alemania. Hacen sensores y electrónica, o Kongsberg en Noruega, producen misiles y sistemas de defensa. Estos no son nombres conocidos todavía, pero están a punto de convertirse en proveedores esenciales para el mayor desarrollo de defensa del siglo. Familiarízate con estos nombres ahora, antes de que el dinero institucional se apile. Quinto, y esto es algo que no creo que suficiente gente esté considerando, observa lo que les pasa a las compañías tecnológicas americanas que tienen operaciones significativas en Europa. Microsoft, Google, Amazon. Estas compañías han estado construyendo infraestructura de nube y sistemas de inteligencia artificial a través de Europa. Mucho de ese desarrollo se basaba en contratos potenciales de defensa y gobierno, en la suposición de que la interoperabilidad de la OTAN significaba que las compañías tecnológicas americanas tendrían ventaja. Esa suposición ahora es cuestionable. Cuando Europa construye sistemas de comando y control independientes, cuando desarrollan su propia inteligencia artificial para gestión de campo de batalla, cuando crean su propia infraestructura de comunicaciones seguras, van a priorizar compañías tecnológicas europeas. No por rencor, por preocupaciones de seguridad. No construyes una estructura de defensa independiente y luego la ejecutas en los servidores de nube de otro país. Compañías como SAP, Atos, Dassault Systems, Capgemini, estas empresas tecnológicas europeas están a punto de ver contratos gubernamentales y negocios relacionados con defensa que previamente iban a compañías americanas. Ese es un cambio significativo en el panorama competitivo. Sexto, hablemos de commodities, porque los desarrollos de defensa no funcionan con buenas intenciones. Funcionan con acero, aluminio, cobre, tierras raras, titanio. Cuando estás construyendo tanques, aviones, barcos, misiles a escala, necesitas cantidades industriales de materias primas. Europa está a punto de empezar a comprar commodities a un ritmo que no hemos visto desde que estaban reconstruyendo después de la Segunda Guerra Mundial. Si no estás posicionado en metales industriales ahora mismo, deberías
estarlo. No a través de especulación en movimientos de precio a corto plazo, a través de posiciones a largo plazo en compañías que extraen, procesan y suministran los materiales que la manufactura de defensa requiere. El ciclo de demanda en el que estamos entrando no va a alcanzar su pico en 6 meses, va a construirse durante años. ¿Cuánto tiempo crees que le tomará a México sentir el impacto de este cambio? Y séptimo, esto va a acelerar el movimiento hacia la multipolaridad de maneras para las que la mayoría de los inversionistas no están preparados. Hemos pasado los últimos 30 años asumiendo que el dominio americano era permanente, asumiendo que el capital global siempre fluiría hacia los mercados americanos, que el dólar siempre sería la moneda de reserva, que las compañías americanas siempre tendrían primer acceso a los mercados más lucrativos del mundo. Esa era está terminando, no mañana, no el próximo año, pero está terminando. Lo que estamos viendo ahora mismo es el mundo desarrollado reorganizándose alrededor de múltiples centros de poder. Europa acaba de construir uno, China construyó uno durante los últimos 20 años, India está construyendo uno y Estados Unidos está descubriendo que mantener el dominio no es automático. Requiere mantener relaciones, requiere ser confiable, requiere no alejarse de 75 años de alianzas porque crees que puedes conseguir un mejor trato. Trump no entendió eso. Y ahora todos vamos a vivir con las consecuencias. Ahora quiero dar un paso atrás por un momento y hablar sobre lo que esto revela sobre el poder, porque esto es algo que Trump fundamentalmente malinterpretó. El poder no es solo sobre tamaño, no es sobre tener la economía más grande o las armas más numerosas o la voz más fuerte. El poder real, el poder sostenible es sobre relaciones, es sobre la arquitectura de dependencia, es sobre ser el país que otros necesitan, no el país que otros temen. Durante 75 años, Europa necesitó a Estados Unidos. Necesitaban protección americana, armas americanas, garantías de seguridad americanas. Y esa necesidad le dio a Estados Unidos influencia, le dio a Estados Unidos palanca, le dio a Estados Unidos la capacidad de moldear decisiones europeas sobre comercio, sobre tecnología, sobre política exterior, sobre todo lo que importaba. Trump miró esa relación y vio debilidad, vio a Estados Unidos dando y a Europa tomando, vio parásitos, vio injusticia y decidió que la manera de arreglarlo era exigir más, amenazar más y finalmente alejarse. Pero lo que no entendió, lo que aparentemente nunca siquiera consideró, es que la palanca funciona en ambos sentidos. Sí, Europa necesitaba a Estados Unidos, pero Estados Unidos necesitaba a Europa también. Estados Unidos necesitaba el acceso al mercado. Estados Unidos necesitaba las bases avanzadas. Estados Unidos necesitaba el apoyo diplomático. Estados Unidos necesitaba las asociaciones tecnológicas. Y más importante, Estados Unidos necesitaba que Europa no tuviera alternativas. El momento en que Trump se alejó, le entregó a Europa la libertad de construir esas alternativas. Y lo hicieron tan rápido, tan completamente, tan decisivamente, que es obvio que habían estado preparándose exactamente para este momento. Esto es lo que pasa cuando tratas a los aliados como clientes, cuando armas relaciones que tomaron generaciones construir, cuando asumes que porque eres más grande puedes dictar términos sin consecuencia, no fortaleces tu posición, le enseñas al otro lado cómo vivir sin ti. Y una vez que aprenden esa lección, una vez que construyen
los sistemas y estructuras que los hacen independientes, no recuperas esa palanca. Se fue permanentemente y eso es exactamente lo que acaba de pasar. Trump pensó que estaba desenmascarando el farol de Europa. Pensó que entrarían en pánico, cederían, aceptarían cualquier término que él quisiera. Pero Europa no estaba faroleando, estaban preparándose, estaban construyendo, estaban creando la infraestructura alternativa que les permitiría seguir adelante en el momento en que Estados Unidos se fuera. Y ahora Estados Unidos está descubriendo cómo se siente estar del lado de afuera de la alianza de defensa y tecnología más importante que se está construyendo en el siglo XXI. No estamos prohibidos, no estamos excluidos por nombre, simplemente no estamos incluidos, no somos parte de la planeación, no somos parte de la adquisición, no somos parte de la toma de decisiones. Hemos pasado de ser la nación indispensable a ser un extraño en el lapso de 72 horas. Ese es el costo de la arrogancia. Ese es el costo de tratar la confiabilidad como opcional. Ese es el costo de creer que el poder es sobredominación en lugar de asociación. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Nos deja observando la arquitectura de poder global cambiar en tiempo real. Deja a los contratistas de defensa americanos luchando por encontrar nuevos mercados, mientras sus competidores europeos capturan el mayor desarrollo de defensa en la historia moderna. Deja al dólar enfrentando presión estructural a largo plazo que no ha visto desde que el sistema de Bretton Woods colapsó. Deja a las bases militares americanas en Europa operando en tiempo prestado y buena voluntad prestada. Y deja a los inversionistas que entienden lo que está pasando con oportunidades que no serán obvias para la mayoría de la gente durante otros 6 meses o un año. La revalorización va a suceder. El capital va a fluir hacia defensa europea, hacia commodities, hacia monedas que apoyan la nueva arquitectura. La pregunta es si te posicionas antes de ese cambio o después. Pero más importante, deja a Estados Unidos en una posición en la que no hemos estado desde 1945, no como el centro automático de la arquitectura de seguridad y económica del mundo desarrollado, sino como un poder entre varios, como un país que tiene que competir por influencia en lugar de asumirla, como una nación tratando de descubrir cómo operar en un mundo donde ser la economía más grande no significa automáticamente ser la más importante. Trump dijo que este retiro haría a Estados Unidos más fuerte. Dijo que obligaría a Europa a respetarnos. Dijo que probaría que no necesitamos a nadie. Dijo que esto era sobre Estados Unidos finalmente defendiéndose. Lo que realmente hizo fue probar que cuando te alejas de 75 años de alianzas construidas sobre interés mutuo y sacrificio compartido, no obtienes respeto. Te reemplazan y ese reemplazo no toma décadas, toma 72 horas, toma un anuncio de un presidente que no entendió con qué estaba jugando. Una decisión que Europa había estado esperando, preparando y estaba lista para actuar en el momento en que sucediera. El mundo siguió adelante y Estados Unidos está despertando a la realidad de que ya no es la única opción sobre la mesa, ya no es la elección automática, ya no es la nación indispensable. Esa es la historia, eso es lo que realmente pasó. Y si lo entiendes, si entiendes las implicaciones estructurales y no solo los titulares, estás adelante del 99% de las personas que todavía están discutiendo si la OTAN importaba. Sí importaba.
y ahora se fue. Y algo más grande, algo que no nos incluye, algo que fue construido específicamente para operar sin nosotros, acaba de tomar su lugar. Y ese reemplazo va a remodelar mercados, monedas y poder global durante los próximos 50 años. Trump pensó que estaba negociando, pero Europa no estaba en la mesa de negociación, ya se habían ido. Ya habían construido la alternativa y solo estaban esperando a que él les diera permiso para usarla. Les dio ese permiso. Y ahora todos estamos viviendo en el mundo que esa decisión creó. Y ahora, déjame revelarte lo que prometí al principio. ¿Recuerdas que te dije que te mostraría qué empresas mexicanas van a sufrir más? Aquí está, las empresas automotrices mexicanas que fabrican componentes para el sector aeroespacial americano. Las maquiladoras que ensamblan partes electrónicas para contratistas de defensa. Las compañías de manufactura de precisión que dependen de pedidos de Lockheed y Boeing. Todas ellas van a ver recortes masivos en los próximos 18 meses. Y los trabajadores mexicanos que dependen de esos empleos, las familias que dependen de esos salarios, las comunidades que se construyeron alrededor de esas plantas, todos van a pagar el precio de una decisión que Trump tomó sin entender las consecuencias, porque cuando Estados Unidos pierde, México no gana. Caemos juntos. Esa es la realidad de estar atados económicamente a un socio que acaba de cometer un error histórico. Suscríbete si te gustó el video.